El horror de los domingos por la mañana, los cuerpos de los santos, la martiría cristiana y la plaza. Recuerdo que la sangre rebalsaba de los cuadros. Recuerdo los cuerpos suplicantes de todos los muertos, que parecían entonces rogar por velas, entierros, grasa, vino, pena, trapos y virutilla. Sus estertores sostenidos en pan de oro fueron como graznidos fugando apenas por todo lo alto de las iglesias. Recuerdo sus cuerpos depilados por técnicas antiguas y sonrosados experimentos de alquimia. Aquí vienen los santos que triunfan con sus delgadeces, con sus carencias, con su falta de dientes, y descalzos, y morenos, y sucios. No le tenemos miedo a la muerte, sino a la muerte que anuncia el cristianismo, porque allí no hay nada, no hay un mañana que nos devuelva a las calles sin asfalto de la infancia, no hay lágrimas que ocultar, no hay vergüenzas, no hay caricias prohibidas, solo parucía interminable de acción retardada, desfile de sentencias que se atoran en las gargantas de los ángeles, culebras y dragones multiplicándose en el universo huérfano de padre. Todo se reduce al tímido pedazo de tristeza que somos ahora. Recuerden que solo resucitan los cuerpos bien enterrados en Camposanto. Por eso el miedo es asombro, inevitable como un arreglo de jazmines echándose a perder bajo la almohada, como el extravío del relicario de la abuela que es pentecostal desde los 60 años, como el sucedáneo del sexo a solas, como los tentáculos de un monstruo en blanco y negro, de esa tira cómica antigua que leí, papá, que me hizo temblar. Las redes sociales nos ofertan 10 momentos históricos que a nadie le importa, que seguimos solo porque nos da miedo el silencio, sin ganas, como entendiendo que somos parte del mix aleatorio que esta mañana nos deja llorando cumbia romántica del recuerdo. Tenemos miedo y ya hemos intentado todas las maneras de escapar de todas estas mentiras pegadas a las paredes infantiles de esta patria. Apenas un cepillo de dientes manoseado dentro de un caudal insalubre de agua esquimal y estornuda. 3 intentos de vivir honestamente, miento. 2. Pobre, pobre, pobre dueño del siguiente, pobre hombre roto y mal cosido, pobre registro cualquiera de insuficiencia, seguridad, de insuficiente seguridad, pobre dueño del siguiente bestseller que nunca pudo publicarse, pobre préstamo caducado en el anuncio de un diario, pobre, pobre, no poder decir amor, no poder sentir la arena bajo los pies porque estamos debajo del sol, sufrir de vez en cuando toscamente, no como las estrellas de cine que quisiéramos ser, no como las malas noticias que llegan en hermosas botellas multicolores que nos dejan debajo del ciprés, debajo de una lata, dentro, envueltas en pañuelitos enlutados por el frío, enfrascadas en largos recipientes con tapa hermética y detalles rosados. No poder salir, el miedo es el sucedáneo de la fe. Rezar mientras nos amarran con cuerdas de 2 pulgadas es tener miedo o es tener fe. Reír sin motivo, sentirnos. ¿Qué significa todo esto? Contagiar a los hombres nuestro deseo de vengarnos antes de morirnos, antes de amanecer, antes de bajar al sótano y descubrir la sangre del tío Jaime por todas partes, ensuciando para siempre el mundo infantil de mi madre. Dios está en alguna parte, lo sé, esperando cauteloso a que dejemos de creer en Él, para entonces saltar frente a nosotras, desde atrás de un edificio del siglo XIX, para asustarnos con su cara de travesti roñoso y gritarnos delante de la gente que queremos: ven que nunca me han querido de verdad, ven que quieren deshacerse de mí, ven cómo les estorbo, ven. Espero que llegue ese día, te confieso, porque quiero consolarte, peinarte, arreglarte el vestido, repasarte el maquillaje que corriste en tu escenita de niña de pueblo y decirte que en realidad nunca hemos dejado de quererte, porque alguna vez fuiste bueno con nosotras y eso se nos quedó en la piel para siempre. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Nación Marica Callejera, en esta ocupación semanal del espacio público, la toma política del espacio público, la resignificación del espacio público.
hacemos este programa, hacemos estas intervenciones callejeras justamente con el fin de afectar el paisaje urbano, afectar justamente la hegemonía heterosexual. Y en esta ocasión nos encontramos en la calle 21 de Calacoto, nos encontramos en el atrio de la iglesia San Miguel, en la explanada que existe, que es una especie de plaza, para hablar justamente de varios temas que tienen que ver con la Iglesia Católica. Y para hablar de este tema, para hablar con mayor precisión, por supuesto, vamos a presentar, ¿no? con mucha felicidad, por supuesto, a nuestra amiga y compañera César Antezana, Flavia Lima. César es escritora, es poeta, es integrante de la colectiva transcultural Almatroste y también es teóloga y teóloga queer, por supuesto. Así que César, bienvenida a Nación Marica. Gracias, me encanta otra vez poder conversar contigo, con Roberta, con las amigas que te siguen, ¿no? Es genial. Te agradezco la invitación, Edgar, gracias. Gracias nuevamente, César, por aceptar esta invitación, por atreverte a intervenir en el espacio público. Siempre hay reacción de la gente, ¿no? La gente mira, observa, la gente, el paisaje no está quieto, digo yo, siempre se afecta de alguna manera con estas presencias de cuerpos disidentes y también de algún modo ocupar el espacio público con los discursos que tienen que ver con la disidencia sexual. César, nos encontramos en las puertas de la iglesia San Miguel, la 21 de Calacoto. ¿Qué significa para ti, simbólicamente hablando, este espacio en el marco de toda la discusión sobre la Iglesia Católica que está ahorita en los medios? Sí, este es un espacio interesante, ¿no? Me gusta cómo introduces, ¿no? Me gusta el rollo del programa, de estos últimos programas que tienen, ¿no? Con Nación Marica. Hay un marxista, ¿no? Que apellida Lefebvre, y él hace como una diferenciación entre paisaje y territorio, ¿no? Y él dice, territorio es, digamos, el paisaje es más o menos, ¿no? Las montañas, los árboles, ¿no? Qué sé yo. Cosas así que están ahí porque pues están ahí desde hace mucho tiempo ya. Y el territorio es aquel paisaje intervenido por los seres humanos, ¿no? Por las personas. Y él afirma, claro, pues marxista, ¿no? El sujeto dice, hay como el territorio siempre es un encuentro, una lucha por ocupar los espacios, ¿no? Por, como dices tú, desordenarlos o intervenirlos de alguna manera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido me encanta, ¿no? El rollo que tiene el programa. Y claro, estar aquí en este momento, justo, ¿no? En esta coyuntura tan complicada para no solo la Iglesia Católica, ¿no? Para el cristianismo en general, ¿no? Los cristianismos, las otras iglesias también, y también para los feligreses, las feligresas y las personas que de alguna manera son creyentes, digamos, de este tipo de rollos. Entonces es bastante simbólico, ¿no? Lo que sí puedo recordar ahorita, y me haces pensar, es... yo militaba en una parroquia en la zona de Vinotinto, en la Exaltación, creo que te he contado esto alguna vez. Y el sacerdote en una de sus charlas que daba con nosotros, ¿no? Con los que íbamos a la pastoral juvenil vocacional, con las y los que íbamos ahí, era así como, claro, ¿dónde está Dios? Decía, ¿no? Hacía un uso de retórica bastante interesante ese sujeto, era muy hábil. Decía, ¿dónde está Dios? Dios está aquí en este hospital donde vienen a morir algunas guaguas porque ya llegaron muy tarde y no puede hacerse nada por ellas. Dios está en estos barrios donde la necesidad obliga a la gente a construir relaciones, lazos, estructuras de solidaridad, ¿no? Eficientes y eficaces. Y Dios no está en San Miguel, dijo. Yo en ese momento que tenía 17, 18 años no conocía San Miguel, ¿no? ¿Ya? No sabía dónde era San Miguel. Y él decía, claro, no está en San Miguel, que yo decía, San Miguel debe ser una iglesia, ¿no? Que no está ahí porque ahí están los que no tienen necesidades, las personas que de alguna manera han olvidado ser solidarias con sus hermanos y hermanas cristianas, decía, ¿no? Entonces, este rollo, digamos, San Miguel tiene esta disonancia, ¿no? Hace disonancia en mi cabeza, ¿no? No puedo asociarlo directamente con el tipo de iglesia en el que fui, digamos, en el que crecí. Claro, hay una mirada primero omnisciente y omnipotente de la presencia de Dios, ¿no? Pero Dios para los necesitados, digamos, ¿no? Sí, claro. ¿No? Para el pueblo, ¿no? Dios está con el pueblo, digamos, ¿no? Y el pueblo es la gente que está abajo, Amén. Que viene de abajo. Claro, y esto no es un invento, ¿no? Se dice teológicamente que todo lo que ha hecho Jesús, o lo que está descrito que ha hecho Jesús en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Todo lo que él ha hecho, todas sus acciones son sacramentales, son sacramentos.
Es decir, son muestras, no son acciones dignas de imitarse, acciones que tendrían que ser importantes en lo que después vendría a ser sus seguidores, la gente que dice estar de su lado, ¿no? Entonces, él lo que hace es no irse al centro, no es un profeta de los márgenes, ¿no? Él no empieza su ministerio, digamos, su rollo profético en Jerusalén. No sé si te interesa eso, ya, pero no está ahí, digamos, no está en el margen, digamos, Jesús. ¿No? Lo que no es hoy precisamente la Iglesia Católica con el Vaticano, ¿no? Y toda esta jerarquía de poder que han ido adquiriendo a lo largo de tantos siglos, ¿no? O sea, todo lo que Jesús, de algún modo, en su enseñanza, en su palabra, ¿no? En su ejercicio religioso profesaba, no es la Iglesia Católica de hoy, ¿no? Pero vamos a ir justamente a ese tema de la mano de la teología. Tú has estudiado teología. Para la gente que nos escucha, para la gente de a pie, ¿qué es la teología? ¿No? Porque uno asocia teología justamente a Iglesia Católica, seminaristas, ¿no? Sacerdotes, ¿no? Pero también hay gente que estudia teología que no está en la Iglesia Católica como institución, está por fuera, ¿no? Entonces, ¿qué es la teología para empezar? Está bien eso, ¿no? Es verdad que no, el común, digamos, el sentido común nos dice que la teología es para los sacerdotes, ¿no? Para los que tienen, digamos, esta vocación, qué sé yo, ¿no? Tan venida menos ahora, digamos, ok. Perdón. Es para ellos, ¿no? Es para ellos. Además es una profesión medio, bueno, extraña. Pero hace un tiempo, claro, las universidades católicas, digamos, en la región, tenían espacios de formación, digamos, ¿no? A nivel de licenciatura para teólogos laicos, ¿no? Y teólogas laicas, ¿no? Es decir, espacios en los que uno podía formarse con las materias tradicionales de la teología, qué sé yo, en un contexto universitario, ¿no? A nivel, digamos, con buen nivel, ¿no? Entonces, claro, esto dentro de la Iglesia Católica. Igual hay varios seminarios, ¿no? De otras denominaciones, ¿no? Históricas, que tienen también otros espacios de formación, ¿no? Los adventistas, ¿no? Etcétera. Y hay otros institutos, ¿no? Como hay una universidad maravillosa en Centroamérica. Argentina también es muy famosa por tener un centro de formación, digamos, a nivel técnico superior, a nivel, digamos, o sea, bien, digamos, ¿no? Y aquí el ISEAT igual, ¿no? El Instituto Superior Ecuménico de Teología. Es decir, una podría generar, digamos, su propia búsqueda de formación más allá de lo que recibimos en la catequesis, ¿no? Que es como una simplificación, ¿no? Es como algo muy sencillo, muy masticadito, como lo que hacemos, ¿no? Para primaria, para secundaria, y luego hay un par de temas para la universidad. La catequesis es algo así, es algo muy sencillo, muy simplificado, ¿no? Y normalmente de ahí es de donde salen nuestras posiciones, digamos, más conservadoras y más, qué sé yo, beligerantes y absurdas, ¿no? Algún rato. Entonces sí, es posible ser teóloga, digamos, sí, ser cura. Y tal vez un concepto básico sobre la teología misma. Volvemos a la teología. ¿Qué es la teología? Para el ciudadano de a pie. Ok. La teología es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio racional, de acción también, que trata de indagar sobre las manifestaciones posibles de Dios en la realidad, ¿no? Una de sus partes, ¿no? Y otra es también ponerse a revisar toda la tradición que se ha escrito, en la medida que eso es posible, ¿no? Revisar la tradición que precede, digamos, al cristianismo hasta el día de hoy, ¿no? Todo lo que se ha escrito en lo que tenemos en las Biblias, ¿no? En la Biblia, todo lo que se ha hecho, digamos, después de ello, ¿no? En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la iglesia, los documentos conciliares, ¿no? Igual, cada iglesia ahora, ¿no? Después del cisma, tiene sus propias tradiciones. Entonces, la revisión de los documentos es importante, pero también la hermenéutica que se hace, digamos, que se usa para leer la Biblia, ¿no? Para reinterpretarla, para hacer que diga cosas en la actualidad, ¿no? Un documento de hace tanto tiempo, ¿qué tendría que decirnos ahora, ¿no? Entonces, claro, la teología es un afán de poder seguir hablando de Dios para que hablar de Dios no quede, digamos, en nada o se disuelva esta tradición, etcétera, ¿no? Es una reflexión sobre el fenómeno que llamamos Dios y sobre las manifestaciones reales, concretas de nuestro cotidiano, nuestro contexto, que están relacionadas a esa manifestación, digamos, de Dios, ¿no? Las entradas, los prestes, las imágenes, ¿no? De los santos, las vírgenes, y de ahí cómo se explica lógicamente, ¿no? Tiene que ver mucho
con un ejercicio de reflexión filosófica, ¿no? En alguna medida. Ahora, ¿cómo afectas o cómo desordenas ese concepto teológico, ¿no? Desde tu formación laica, pero también desde tu identidad queer, ¿no? Porque pueden parecer, no sé, conceptos o identidad, claro, que se pelean, ¿no? Pero justamente tú eres coherente, ¿no? con tus identidades, pero también con la formación que tienes, digamos, ¿no? De ahí que afectas el concepto de teología desde tu diversidad, tu disidencia queer. Sí, sí, es verdad. Pero en realidad solo desordena cuando ya hemos hecho del cristianismo un objeto inservible. El cristianismo nació como un ejercicio de desorden del mundo, ¿no? Entonces, ese sujeto, Jesús, que es judío, que vive en Medio Oriente, que está inserto en una cultura patriarcal, ¿no? El judaísmo, y que es así súper cerrado, súper... con todas las complicaciones que la humanidad tiene en ese momento, por supuesto, no exclusivas del judaísmo. Pero dentro de eso nace algo que es radicalmente distinto. Ese Dios invisible del que no se podía nombrar siquiera, ¿no? Que está alejado del pueblo, que solo puedes acceder a él a través de sus sacerdotes, que es una familia, una casta de esas, etc. ¿Cómo llega este sujeto y dice, Dios soy yo? ¿No? Yo soy Dios. Y Dios está aquí, allá, en todas partes. Entonces, cómo empieza el Evangelio de Juan es impresionante, ¿no? A mí me encanta eso. Y Dios bajó, hizo su tienda entre nosotros, entre nosotras, ¿no? O sea, encarnó, ¿no? Y la teología queer hace eso, ¿no? Agarra esta cosa que no pasa en ninguna otra religión, ¿no? Dios se hace carne y esa carne es digna de sacralizarse, de ser maravillosa, de ser milagrosa, increíble, con todas las cosas que tiene, sus placeres, sus manifestaciones extravagantes, etcétera, ¿no? Entonces, esa encarnación a mí me parece que es desordenar el mundo en ese momento, y los que le tienen miedo al desorden ahora, pues no sé si fácilmente podrían llamarse cristianos, ¿no? Son meros repetidores, meras repetidoras de tradiciones anquilosadas que se detienen en algún momento, toman forma en algún momento de la historia y se quiere que esa forma perviva hasta nuestros días. Eso es matar el cristianismo, ¿no? Eso es matar todo lo valioso, todo lo vivo que tiene, y es parte de la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Nos encontramos en Nación Marica Callejera en esta jornada de ocupación en la 21 de Calacoto, en la iglesia de San Miguel. Estamos con César Antezana, Flavia Lima, integrante de la colectiva transcultural Almatroste, poeta, teóloga queer, y lo que hoy estamos discutiendo, lo que hoy estamos reflexionando, es justamente los abusos sexuales de la Compañía de Jesús, de algunos integrantes de la Compañía de Jesús, de algunos integrantes de la Iglesia Católica, y que está en todos los medios, pero queremos hacer un análisis diferente, ¿no? No vamos a entrar un poco por el tema sensacionalista o morboso que están haciendo los medios tradicionales. Vamos a hacer de repente un análisis ya más incluso hacia atrás, ¿no? Y en este ejercicio, César, yo quiero preguntarte, ¿no? Tú me hablas, por ejemplo, de a partir de la teología, ¿no? Un momento de repente de desorden del mundo, ¿no? De las normas establecidas del mundo desde los inicios del cristianismo, ¿no? Lo que no es, por supuesto, hoy la Iglesia Católica, que también tú lo mencionas a partir de esa muerte o de ese anquilosamiento, ¿no? Pero nos iremos un poquito, ¿no? a las culturas prehispánicas, nuestras culturas prehispánicas antes de la invasión española, del genocidio de los indios y las indias, de la violación de los indios y las indias, ¿no? Del adoctrinamiento forzoso, ¿no? De los indios y las indias. Eran culturas politeístas, ¿no? No había un solo dios, había muchos dioses, ¿no? Animistas también eran. Y en ese contexto, ¿no? Vamos a hablar ya de la etapa colonial de este territorio hoy llamado Bolivia. ¿Qué importancia tenía la Iglesia Católica para consolidar ese hecho colonial? Es grave, pues, ese pasado de la Iglesia Católica, del cristianismo en general, ¿no? En todos los territorios en los que ha entrado, ¿no? Con los proyectos coloniales, ¿no? La colonización no puede entenderse sin la acción concreta de no solo los curas, no las órdenes que llegan aquí, no los franciscanos, los dominicos, los primeros que llegan, sino también de esta otra población que no es
parte del clero, pero que sí es profundamente creyente, ¿no? Recordemos que todo ese momento que está viviendo España es de la Reconquista, ¿no? Acaban de expulsar a los moros de la península, ¿no? de España, y es una lucha, digamos, de religiones, no es una lucha densa contra los judíos, contra los musulmanes, y los cristianos sienten que lograron ganar, ¿no? Sobre todo los cristianos españoles, ¿no? Entonces los españoles se sienten como los adalids del cristianismo, así les dice el Papa, ¿no? Los príncipes, ¿no? del cristianismo, los defensores del cristianismo, los reyes católicos, y con esa impronta triunfalista llegan aquí. Entonces cuando llegan aquí no se puede tanto, digamos, dividir sus ansias de gloria por un lado, sus ansias de oro por el otro, que es muy fuerte por supuesto, pero también sus ansias, digamos, de evangelizar, ¿no? Sí. De evangelizar. Hay una crónica, no hay muchas cosas, no hay muchas crónicas, pero algunas de las que se dicen de Cortés, por ejemplo, él realmente estaba convencido de que la imagen de la Virgen era la que iba a darles la victoria, ¿no? Entonces llegan y obligan prácticamente a Moctezuma que la imagen esté al lado de las otras imágenes, ¿no? Recuerda igual, Edgar, que cuando hablamos sobre todo en este ejemplo concreto, ¿no? De la religiosidad azteca, por ejemplo, en el mundo religioso azteca, las imágenes de los dioses estaban ocultas al gran público, es decir, a la gente común, ¿no? Eran igual, digamos, eran privativas de la casta sacerdotal, digamos, ¿no? De los sacerdotes, de los que se encargaban de eso, ¿no? Y nada, algo similar con los incas, ¿ok? Entonces, el cuidado que tenían el mundo indígena con sus imágenes, con las imágenes de sus dioses, ¿no? Era muy grande. Probablemente, pero pues tal vez esto no es muy preciso, pero pues por ahí podemos aventurar esto, probablemente tan importante como para los cristianos, sus imágenes, ¿no? Es una religión llena de imágenes, que no es la musulmana ni la judía, ¿no? Ellos no tienen imágenes, ¿no? De Dios, ¿no? Es innombrable, Alá no se puede, ¿no? En las películas ni siquiera Mahoma puede ser representado, ¿no? Etcétera. Pero el mundo católico, ese momento está lleno de imágenes. Bueno, estamos llenos de imágenes también ahora, ¿no? Entonces, hay como claro, es un hecho violento, ¿no? Eso no se puede negar en absoluto, ¿no? Pero hay muchas cosas que encajan de alguna manera, ¿no? Toda esta iconografía. Lo que sí es distinto, por supuesto, es la sensibilidad que se tiene con respecto a esa iconografía, ¿no? Era diferente lo que sentía un español cristiano con sus imágenes que lo que sentía un indígena azteca con las suyas, ¿no? Claro. Es radicalmente distinto, y esa diferencia es la que se destruye al momento de la conquista, ¿no? Porque se impone la religión católica ¿no? a punta de fuego, de balas, de muerte, de violaciones, ¿no? De genocidio étnico, ¿no? Contra los indios y las indias, por supuesto. Y en ese contexto, César, más allá del tema de las imágenes, ¿no? Porque de repente el tema de las imágenes podemos traerlas también acá, ¿no? ¿Qué formas de resistencia han existido, ¿no? De parte de indios, indias, de las culturas prehispánicas, ¿no? Contra la Iglesia Católica, que estaba, claro, eliminando poblaciones enteras de indios y de indias en este territorio. ¿Sabes? Hay algo que pasa al principio, es tratar de rescatar las imágenes, ¿no? No sé por qué estoy con el rollo de las imágenes, debo estar leyendo algo ahorita, ¿ya? Rescatan las imágenes y las ocultan, para que no sean exhibidas en lo que serían después los museos, ¿no? en las cajas de curiosidades que tenían, ¿no? En esa época, los lugares donde se mostraban cosas raras del mundo, ¿no? Que empezaban a llegar a Europa, las escondían o las destruyeran, ¿no? Porque los españoles llegaron, lo que no destruían lo exportaban, ¿no? Y lo que era muy bonito y que tenía oro y no sé qué, lo fundían, ¿no? Una actitud miserable, pues, ¿no? Por donde se lo vea. Entonces los indígenas lo que hacen es ocultar sus imágenes, ¿no? En cuevas, enterrarlas, hacerlas circular entre la gente. Y esto era como algo totalmente nuevo, ¿no? Porque la crisis genera escenarios nuevos, ¿no? Acciones nuevas también. Era totalmente nuevo porque la gente no tenía acceso a esas imágenes y ahora sí, ¿no? Pero ahora observar en los ritos, ¿no? Correr el riesgo de ser sorprendidos y ajusticiados, ¿no? Por continuar con las prácticas idolátricas, etcétera. Eso con el tiempo va dejándose de hacer, ¿no? Entonces, las primeras resistencias de preservar este mundo, digamos, ¿no? Intacto, no es imposible, ¿no? Pero de preservar lo más que se pueda el mundo que están destruyendo,
va cediendo, digamos, a otro tipo de resistencias, ¿no? Como a la, claro, lo que en los 80s todo el mundo hablaba del sincretismo, ¿no? Ahora ya no tanto, ¿no? Pero en algún momento sí hay algún tipo de superposiciones, ¿no? Pero ese sincretismo de alguna manera explica una forma de resistencia, digamos, ¿no? Por supuesto. Porque, claro, cuando los indígenas, cuando los indios y las indias se doblegan, vamos a decir, ¿no? Se doblegan porque era avasallante, digamos, el poderío español, ¿no? Con las armas, con el fuego, con todo. Sí. ¿No? Cuando de algún modo se doblegan, hacen un ejercicio justamente, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿no? Pienso, ¿no? En el Equeco, la fiesta de la abundancia, ¿no? O sea, es iglesia católica, pero también son ritos bastante andinos, digamos, ¿no? De ancestralidad. Y todas nuestras fiestas católicas, nombradas católicas, están permeadas justamente, ¿no? Por esos dos elementos, ¿no? Hay un ritual ancestral, andino, aymara, quechua, pero también está la participación de la iglesia a partir de, no sé, de santos, ¿no? De misas, ¿no? Hoy no son prácticas separadas, pienso. Y eso creo que si pervive hasta estos días, ha sido una forma de resistencia también, ¿no? En ese contexto y hasta ahora, claro. Sí, el sincretismo definitivamente, o lo que llamamos sincretismo, es un fenómeno muy complejo, sí es una forma de resistencia, ¿no? Sí es una forma de recreación de nuestras propias tradiciones, ¿no? Para no permitir que mueran, ¿no? Hay que entender, pero que hay una otra alternativa, ¿no? Hay una relación que se hace en el momento en que cae una de las últimas grandes ciudades de los mayas, ¿ya? Poco 1610-11, ¿ya? Esos sujetos lo que hacían era, probablemente estoy dando algunas fechas que después tendríamos que revisar ya, pero corroborar, ¿no? A un clic de distancia. Hay unos sujetos, ¿no? Hay un libro que es maravilloso que se llama el Cristo Indio, ¿no? Lo que pasa es que está toda la tradición está de los guerreros, los conquistadores españoles con la cruz, ¿no? Como Constantino, ¿no? En el medio de la antigüedad, ¿no? Con la cruz y vamos con la victoria, digamos. Y estaban ganando la guerra por obvias razones, pues los sujetos tenían, qué sé yo, manejo de armas, conocían el acero, qué sé yo, ¿no? Entonces están ganando la guerra. Entonces los indígenas dicen, pucha, ese es el rollo, ¿no? Hay una batalla muy famosa, no puedo recordarla ahora, pero ese es el rollo. Entonces ellos hacen un simulacro, no sé si está bien esa palabra, pero replican un Cristo indio. Entonces crucifican a un indígena a una cruz y lo elevan y van a la batalla con eso. Ellos tienen estos indígenas mayas, estos mayas maravillosos, una cultura que admiro muchísimo. Los sujetos tienen sus textos en los que se representa la batalla en la tierra y la batalla en el cielo, ¿no? Entonces está la Virgen y Jesús con sus ángeles y están nuestros dioses por aquí yendo hacia allá a enfrentarse también con ellos. Cuando sucede la derrota, nuestros dioses son derrotados en el imaginario indígena, de muchos y muchas, ¿no? Esa derrota de los dioses genera un abandono, una crisis, una desestructuración social, todo mal, digamos, ¿no? No hay dioses. Eso, no tenemos dioses. O en todo caso han sido derrotados por estos dioses que en última instancia serán pues más fuertes o más hábiles o qué diablos, ¿no? Entonces lo que se hace es, además de jugar a esta superposición, ¿no? De mis creencias con estas otras, jugamos también a adoptar estas, ¿no? Sí, pues, bueno, entonces funciona este rollo. Como en esta batalla que te refiero, ¿no? Que les refiero, que es en la de asumir cierta iconografía que podría funcionar, ¿no? Hacemos eso también, ¿no? Hay como una comprensión de que esto, porque estamos acostumbrados y acostumbradas también como los árabes, ¿no? En algún momento, de tomar lo mejor del otro, ¿sí? Eso hacemos también aquí. Cuando los incas conquistan a estos pueblos que habitaban lo que ahora es el norte argentino, ¿no? La Quiaca y esos lugares tan bonitos, lo que hacen es agarrar a sus mejores arquitectos para replicar algunas de esas cosas que veían los incas que funcionaban. Es una práctica, digamos, más o menos común que está funcionando en nosotros, ¿no? En nosotras, desde hace mucho tiempo, y que me parece muy sabia, ¿no? Cosas que no tenían tanto los españoles que llegaron, digamos, ¿no? Pero también es una práctica, yo digo, porque no hay otro camino, digamos. Bueno, claro, estamos obligados. O sea, hemos sido avasallados con tanta violencia que no nos queda otro camino que
o adaptarnos, digamos, ¿no? O asumir a ese Dios, ¿no? Omnipresente, omnipotente, todo de la Iglesia Católica como suyo, o esta otra práctica de repente, ¿no? Porque también había esta práctica, y se dice mucho de esto, ¿no? Que las huacas, por ejemplo, donde estaban las deidades prehispánicas, es el lugar donde han sido construidas varias de las iglesias católicas, ¿no? Y claro, los indios y las indias iban a rendirle culto a sus huacas, ¿no? Aunque encima de esas huacas estaban justamente las iglesias construidas por los españoles. Y es una práctica violenta, claro, ¿no? Como esta otra que escribir el catecismo, por ejemplo, en aymara, ¿no? O en quechua, ¿no? Que ha sido una práctica para llamarlos a la doctrina religiosa. O sea, no llamarlos, porque no ha sido un proceso pacífico, ha sido un proceso violento, ¿no? O sea, obligarlos justamente a la doctrina religiosa católica, ¿no? O sea, por donde se la mire, a pesar de que no queda otro camino, ha sido una práctica violenta. Sí, es una práctica violenta. Que nosotros resistimos también con violencia. No es que éramos pueblos así buenitos, tranquilitos, hermosos y santitos. No, nosotros éramos las buenas. Nosotros éramos las... sí, ya. Entonces, la cosa es que la guerra se ha perdido, ¿no? Ese es un hecho fáctico, ¿ya? Y no tiene que ver con insuficiencias de inteligencia o culturales, o no somos inferiores en absoluto, ¿no? Porque también ha corrido una serie de versiones en las que, claro, se nos veía como niños inocentes, estúpidos, que han perdido la guerra porque no teníamos desarrollo cultural como el que tenían los europeos. Y eso es tan relativo, ¿no? Es tan relativo. Hay formas de explicar esta derrota que... bueno, pero no hablaríamos demasiado, ¿no? Ahora, César, ha habido 500 años, ¿no? de colonialismo, ¿no? 500 años de violencia, genocidio, etc. Pero también nada ha cambiado, ¿no? Los procesos independentistas en este territorio llamado Bolivia no ha sido un proceso de expulsión de la Iglesia Católica, porque para ese entonces, para 1825, ¿no? Se asumía la Iglesia Católica como parte de lo cultural de esa sociedad de entonces, ¿no? Pero también porque la Iglesia Católica se ha subido pues al manoseo de poder en ese momento sobre quiénes han asumido el poder, ¿no? En la República, ¿no? En el proceso independentista específicamente, ¿no? Entonces, si tomamos o sea, la Iglesia Católica nunca ha estado por fuera del poder, siempre se ha sumado al poder, ¿no? Si traemos esa discusión a la actualidad, ¿cuál es el papel de la Iglesia Católica actualmente hablando? Es muy complejo, es muy difícil dar así como una... Pero lo vamos a hacer, obvio, ¿no? Vamos a intentar hacerlo. Es muy difícil hacer como esto aquí, esto allá, no ordenar un panorama muy... Porque muy para complejo. una crítica, mira, desde la que... tal vez puede ser simplista, pero la que tal vez vemos en el cotidiano, ¿no? En este contexto de estas denuncias de abuso sexual, ¿no? De la Compañía de Jesús y todas las otras denuncias que están saliendo, cualquiera diría, ¿no? Incluso por, no sé, pues por un juicio de valor, no sé, el origen de todos los males es la Iglesia Católica, porque es el hecho colonial como tal, que ha pervivido a lo largo de los tiempos, se ha sumado a las revueltas independentistas, se ha subido al poder en ese entonces, se va a subir al poder en todas las crisis políticas y revueltas que haya. La Iglesia siempre va a estar de la mano del poder, ¿no? Y en este momento actual, desde tu mirada más crítica, ¿cuál es este lugar de la Iglesia Católica? Creo que decir lo anterior es reduccionista, ¿no? Hay algo igual cuando se funda la República, ¿no? Y es presidente guapo de Sucre. Sí, muy guapo. Cuando Sucre es presidente, estos sujetos sabemos que son liberales, ¿no? Tienen toda la impronta de la Revolución Francesa, de la Revolución de los gringos, ¿no? Y están ahí. Lo que trata de hacer Sucre es expropiar los bienes de la iglesia, porque no hay plata en este país, ¿no? Y el ejército colombiano está aquí, digamos, ¿no? Quedó el último lugar liberado, nos quedamos aquí y hay que pagar. Y entonces, y este lugar está despoblado, y las guerrillas que tuvimos aquí, ¿no? Han dejado sin funcionar el agro, las minas. Estamos mal, ¿ya? Mal. Mucho peor que muchos otros lugares, ¿no?
Y entonces, en una de sus salidas, digamos, ¿no? Porque era un buen estadista Sucre, en una de sus salidas, como eran liberales y tenían todo este rollo de la separación de la iglesia y el Estado, qué sé yo, al menos teóricamente, él lo que intenta hacer es quitarle los bienes a la iglesia en el país. Ya. Y no lo logra. Pero lo que pasa es que la gente se levanta, es decir, la gente reacciona y sale en defensa de la iglesia. Esto y Sucre es una de las causas por las que Sucre se va. ¿Ya? No puede hacerlo. Creo que esto es muy sintomático. Eso de hace casi 200 años, ¿no? Es muy sintomático de lo que hoy pasa en el país, como tú dices, ¿no? No diría yo que nada ha cambiado, porque definitivamente siento que la teología de la liberación fue un momento de ruptura, digamos, en esta tradición, ¿no? Entre lo que hace el conservadurismo, digamos, que ahora mismo se campea en la iglesia boliviana, ¿no? Y otra forma de practicar el cristianismo, ¿no? Pero vamos a entrar más adelante también a la teología de la liberación, pero justamente en este conteo así rápido y tal vez accidentado y tal vez no específico, ¿no? De lo que estamos haciendo. Los 70s, ¿no? Las dictaduras, los curas católicos sentándose de la mano con los dictadores latinoamericanos. Los 70s, los curas guerrilleros uniéndose a las guerrillas centroamericanas, aquí mismo al ELN, ¿no? Pero esos eran los excepcionales, digamos, ¿no? Ya, es porque que es que muy se podrían complejo. contar con los dedos, ¿no? No solo, no creo. Pero creo que hay como mucha complejidad dentro de esto que llamamos en general reduccionistamente como Iglesia Católica, ¿no? Yo no creo ahorita que personalmente, por supuesto, ¿no? Destrózame. Pero personalmente no creo que se pueda decir iglesia violadora ahorita. ¿Ya? Yo sí creo que es una mierda lo que ha pasado, ¿no? Sí. Y lo que hace la iglesia boliviana ahora es una desgracia, ¿ya? Y lo que hace el Papa tampoco es lo mejor que podría ser, ¿ya? Hace unos días hubo una entrevista de Julio Córdoba. Julio Córdoba es excepcional, así es un pastor metodista increíble, ¿ya? Que se ha metido a estudiar estos rollos y lo han entrevistado en un programa en Facebook que tiene La Lorsi, ¿ya? El Jabo lo estaba entrevistando, ¿no? Pablo Ferreira. Y lo que dice este personaje tan querido para mí, el Julio Córdoba, lo que dice es: cuando sube el Papa nuevo, no es Papa nuevo, es un viejito, pero bueno, cuando sube Francisco, ¿no? Sube porque renuncia el anterior, ¿no? Benedicto XVI. Benedicto XVI, una de las causas de su renuncia es este escándalo, ¿no? Que le está ahí en la cara, ¿no? De la pederastia en un montón de lugares en el mundo, ¿no? De la Iglesia Católica que viola, que abusa y que no pasa nada. No es de ahora, por supuesto. Estaríamos engañándonos como lo hacen muchas personas, digamos, conservadoras. No, ahora son los signos del final de los tiempos. Por favor, esto ha pasado antes, ¿no? Y ha pasado, bueno. Entonces, sube ¿no? Accede, es Papa, es nombrado Papa Francisco. Y lo primero que se hace con Francisco es pedirle que él abra los archivos que tiene de las investigaciones que la Iglesia Católica ya había hecho hacia dentro de ella. Y no lo hace, ¿no? Lo último que hace Francisco, y esto nos lo hace notar Julio Córdoba en su entrevista, es que el 2019 dice, no, lo que vamos a hacer es tratar de mejorar esto. Y recién en un programa muy conocido de entrevistas, en un documental donde hay jóvenes que lo entrevistan, ¿no? El Papa responde, no sé qué, Francisco responde, no sé qué, que está en alguna plataforma. Él lo que dice es, lo que tenemos que hacer es denunciar cuando pasa alguna denuncia, ¿no? De alguna violación, algún abuso, exceso de poder, digamos, de uno de estos. Lo primero que hay que hacer es denunciar, porque eso no puede pasar en la iglesia. Todo bien, suena bien, para mí sonó bien, pero claro, denuncia hacia dentro de la iglesia. Denuncia hacia dentro de la iglesia, ¿no? Y ahí hay protocolos que seguir que son absolutamente burocráticos, insoportables, ¿no? Y ahí funciona muy mal esto. Y es parte de ese mal manejo que ha hecho también Francisco la crisis que está pasando aquí ahora, ¿no?
Pero ¿no te parece entonces coherente decir que la Iglesia Católica es violadora, ¿no? Porque precisamente como institución no tienen la capacidad de resolver esas denuncias. O sea, resolver en la medida que haya, no sé, pues, reparación a las víctimas o expulsión de los curas pederastas. Pedrajas, con el caso de Pedrajas pasó lo mismo, ¿no? O sea, en el diario se dice que se sabía, ¿no?, ante las autoridades de la Compañía de Jesús, pero hubo un encubrimiento. Y siempre hay encubrimiento, ¿no? Entonces, cuando la gente decimos, la Iglesia Católica nos viola hace 500 años, es porque no hay una respuesta, por lo menos justa, coherente como institución. No tienen la capacidad para responder como institución. Sí, pero teológicamente no es lo más preciso, porque la Iglesia Católica ¿Cómo no vemos son los eso curas. desde la teología de la liberación? Claro, la Iglesia Católica no son los curas, no son las monjas, no son los obispos, no son los cardenales, ¿no? La Iglesia Católica es el pueblo de Dios, ¿no? Esa es una maravillosa forma de entenderla, que ya lo dice Pablo, ¿no? La Iglesia somos nosotras. Somos nosotros, Nosotros. nuestros cuerpos, nosotras, nuestras necesidades. En esa medida nosotros podemos ser responsables, corresponsables. Sí, de todo lo que está sí, pasando. sí, exacto. Lo que pasa es que, mira, en el momento en que hace 10 años, la ONU tiene una comisión que se pone a estudiar estos casos, independientemente, ¿ya? Y las conclusiones que están en la red, que cualquiera puede mirar, no es un documento no muy largo, no pasa de las 50 páginas, son muy claras. Y dice que la Iglesia, sistemáticamente, la Iglesia Católica ha permitido que pase esto, ¿no? Sí. Ha encubierto, ha obstaculizado las investigaciones, ¿no? Y esa es la verdad, ¿ya? Pero ahora, estos sujetos que ocultan lo que otros sujetos hacen, ¿no?, que violan, que destrozan las vidas de los más pequeños y las más pequeñas, ¿no?, es algo de lo que tenemos que hacernos cargo todos y todas las que se dicen católicos y católicas. Yo tengo una reflexión a partir de esto, ¿no? Hay gente que dice, no, mi iglesia, o no los curas, o no mi colegio, ay, perdón por decirlo, digamos, pero me parece absolutamente ridículo, porque en el fondo estamos actuando como si lo más importante de nuestra iglesia fueran estos sujetos asquerosos, ¿no? Estos curas, estos encubridores, estos líderes de las familias religiosas. No son lo más importante. Y si tú crees que eres un buen cristiano, una buena cristiana, un buen católico, te importa algo esta comunidad, lo primero que deberías hacer es denunciar a estos sujetos asquerosos y hacer que se vayan, hacer que paguen en la justicia, ¿no? Es medio... Porque crees que estás defendiendo a tu iglesia encubriéndola, por Dios, está haciendo trizas por dentro, está oliendo mal. Juan 23, en el momento del llamamiento, cuando llama al Concilio Vaticano II, él habla de abrir las ventanas de la iglesia para que deje de oler mal por dentro. Hacer que salgan los malos olores, que se airee este lugar, para que no se caiga, ¿no? Así que qué flaco favor le estamos haciendo, tratando de que estos sujetos estén bien cuidados, de que no se dude de ellos. Si dudamos de ellos, no dudamos de la Iglesia Católica. Esto es... No sé, sí, no. Está bien. No, o sea, no son lo más importante. Lo más importante son, y desde nuestra perspectiva latinoamericana, son los más pobres. Las más pobres, y es donde han pasado estos abusos. No han pasado en lugares donde hay mucho lujo, o no, los casos más terribles son en los lugares donde hay carencias materiales, donde hay mayor presencia indígena. Esos son los lugares a los que son más vulnerables, donde se han ido a atacar estos desgraciados, ¿no? Estos desgraciados, destruyendo todo lo que habíamos hablado hace un momento de lo que Jesús quiso y representa, digamos, ¿no? Nos encontramos en la calle 21 de Calacoto, en la iglesia de San Miguel, y estamos hablando con César Antezana, Flavia Lima, una compañera que viene de la Teología de la Liberación, integrante de la colectiva transcultural Alma Troste, sobre lo que está en agenda mediática en este momento, ¿no? Los abusos de la Iglesia Católica, y un poco reflexionando, discutiendo, ¿no? Discrepando también, ¿no? Justamente
porque qué estamos entendiendo por Iglesia Católica, cuál es el papel de la Iglesia Católica en la actualidad, ¿no? De repente también entender un poco o dejar a un lado, yo digo, la fe de la gente, ¿no? Que por supuesto se ve afectada también en este contexto de tanta violencia hacia niños, niñas y niñas, ¿no? César, en esta última parte queremos un poco atrevernos a analizar los discursos de violación de la Iglesia Católica. ¿Tú crees que hay discursos de violación en la Iglesia Católica como tal? En la Iglesia Católica como institución, ¿no? Institución de sacerdotes, curas, ¿no? La jerarquía, ¿no? Pero también en el relato que de repente llega, ¿no? A los creyentes y a las creyentes, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando hablamos de virginidad, ¿no? O cuando hablamos de inocencia, o cuando hablamos, no sé, de repente sobre todo estos elementos, ¿no? ¿No es un discurso que fomenta más bien un discurso de violación? ¿Hay discursos de violación al interior de la Iglesia Católica? ¿Tú crees que hay? Qué interesante eso. Mira, ¿sabes qué? Creo que para entender, no, está bien tu pregunta, no está súper cool. Pero hay que entender que la Iglesia Católica es parte de este sistema patriarcal. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Tiene una... No, de verdad, yo sé que tengo una impronta así muy católica por mi primera experiencia hermosa que tuve, así que es como el primer amor que no te deja, etcétera, ¿no? Pero sí, dejando de lado un par de cosas muy afectivas que tengo, hay otras denominaciones cristianas mucho más amables y democráticas que la Iglesia Católica, ¿no? Hay iglesias aquí, la luterana, la metodista, la bautista, que han generado posibilidades concretas de acceso de las mujeres al liderazgo eclesial, por ejemplo. Ya. Que han generado, como en el caso de los bautistas, la posibilidad de elegir a sus propios pastores, a sus propias pastoras, dentro de las pequeñas comunidades. Esa suerte de descentralización del poder, ¿no? Igual que en las familias, ¿no? Las familias que son más autoritarias, las familias que tienen una noción mucho más dura de jefe de familia, de patriarca, ¿no? De aquí se hace lo que hago yo. En el seno de esas familias, ¿no? Con mis hijos no te metas, por ejemplo, es más probable que hayan abusos sexuales, ¿no? Porque hay algo igual de lo que hay que comentar ahora, ¿no? Que hay que nombrar también. Las violaciones están en todos los espacios que habitamos. Sí. Porque el patriarcado está esparcido abusivamente por todas nuestras vidas, por todos nuestros cotidianos, ¿no? Las mujeres son, bueno, todo nuestro rollo, ¿no? Y las diversidades sexuales, y lo femenino, y la feminización, etc. Y los niños y las niñas, todo lo que es vulnerable es presa fácil del patriarca, ¿no? Del hombre que siente que se merece, ¿no? Y que puede hacer lo que quiera con los subordinados. Esta lógica de jerarquía está, por supuesto, ampliamente difundida en el patriarcado, lo que acabo de decir, pero está también ampliamente sustentado por el capitalismo y su forma de organización. Esta relación entre ricos y pobres, esta relación entre la patronal y los obreros, y está sustentada también por este racismo intrínseco que vivimos, ¿no? Blancos que se creen mejores que nosotras y nosotros porque no tenemos el color adecuado de la piel, etcétera. Hay una serie de relaciones de jerarquía que están sustentándose unas a otras, ¿no? Y que si no hacemos algo para poner en cuestión todas, esto va a ser muy difícil de transformar y muy difícil de cambiar. Pero cuando nosotras decimos, por ejemplo, que hay relatos o discursos de violación sexual en el relato de la Iglesia Católica, en el discurso de la Iglesia Católica, claro, o sea, primero que nada decimos, o sea, el patriarcado se ha consolidado en este territorio llamado Bolivia vía Iglesia Católica, ¿no? Y ejército, y poder político y económico, ¿no? En ese momento. Pero la Iglesia Católica era el cuerpo justamente que reunía a todos estos otros elementos, ¿no? Para consolidar el colonialismo, para consolidar la colonia española en este territorio, ¿no? Consecuencia de todo lo que vivimos hoy es justamente ese hecho, ¿no? Y ahora, cuando decimos que hay discursos de violación sexual, ¿no? Nos referimos justamente a que hay un tutelaje patriarcal desde la Iglesia sobre la sexualidad, sobre todo de mujeres y niños y niñas, ¿no? Cómo debe ser, cómo no debe ser, si debes... Lo mismo pasa con el tema de la virginidad, ¿no? O sea, son cuerpos entregados a Dios, ¿no? O la virginidad de la mujer como la aspiración para la pareja, el matrimonio, ¿no? Como un requisito establecido, ¿no?
Y eso se instala social y culturalmente porque hay una cultura justamente que busca cuerpos jóvenes, que busca cuerpos inocentes, ¿no? Porque son sobre esos cuerpos sobre los cuales el violador ejerce su poder al destrozar esos cuerpos y esas subjetividades, por supuesto, ¿no? O sea, hay de todo eso y no lo estamos diciendo nosotras porque seamos las lumbreras, ¿no? O sea, esto ya lo han reflexionado los del movimiento feminista como tal, ¿no? Queremos un poco entender justamente por dónde va eso, ¿no? Y hacia dónde apunta esta pedofilia, ¿no? Pedofilia de los integrantes de la Iglesia Católica y en este caso en particular de los de la Compañía de Jesús, que también han sido protegidos, legitimados y encubiertos por estas autoridades de la institución llamada Iglesia. Ya. A ver, voy a decir dos elementos quiero ahorita mencionar, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que hay, por ejemplo, cuando decimos que tal religión o tal institución, ¿no? Hablemos de las religiones, ¿no? Son patriarcales, machistas, violadoras, ¿no? Es verdad en muchos sentidos, ¿ya? Pero debemos entender que la violencia viene también de quien está ejerciéndola concretamente. Es decir, si la Iglesia en algún momento se regodea en hacer citas bíblicas que tienen que ver con homofobia, con misoginia, ¿no? Que sí las hay, sí. Porque ese libro también fue escrito, por supuesto, al calor de la cultura del momento, ¿no? Si ese sacerdote, si ese pastor, si esa líder de la iglesia, etcétera, se regodea en hacer citas de estos pasajes bíblicos específicos, dice más de él, ¿no? Y de ella en algún momento y su violencia que de la posibilidad de vivir la comunidad alrededor de determinada creencia religiosa. Hay un momento en el que se mira, digamos, que cualquier religión puede generar actos piadosos, ¿ya? Y cualquier religión, la misma religión, puede generar actos violentos, ¿ya? Y actos horribles como estos, ¿no? Ahí hay una cierta complejidad, ¿no? Y ciertas paradojas por cómo están construidos estos textos sagrados, ¿no? Desde los textos sagrados del hinduismo, el Corán, la Biblia, la Torah judía, ¿no? Imagínense cualquier texto, ¿sí? Imagínense cualquier experiencia religiosa también, ¿no? No solo de estas grandes religiones, sino también de nuestras no pequeñas, sino de otras prácticas no institucionalizadas de creencia, ¿no? En África, aquí mismo, etc. Ok. Y lo segundo es que la iglesia, la forma que tiene ahora la iglesia católica o las iglesias, digamos, protestantes o cualquier otra, responden, claro, pero en esto pues soy muy marxista, ¿no? Responden a cómo se organiza económicamente la sociedad. Sí, por supuesto. Este capitalismo permite esa forma de enunciación que la religión tiene ahora. Porque esta iglesia que tenemos ahora no es la misma que teníamos en el siglo XIX, no es la misma del XVI, menos la del siglo III, menos la que tenía Pablo, digamos, en sus inicios, ¿no? Hay una transformación radical en distintos momentos, porque se transforman las relaciones productivas de los seres humanos. Y esto es lo que genera esto, porque esto es lo que pienso, ¿no? Más allá de mi propia creencia en este momento, ¿no? Yo pienso que en última instancia verbalizamos religión para justificar cosas que ya están pasando en nuestro cotidiano, en nuestras formas de relacionarnos alrededor de la producción de los bienes y consumo de las cosas. La religión es un segundo paso. Lo primero es estas relaciones que vivimos ahora, ¿no? Y en esto yo no estoy quitándole la importancia al tema, no estoy diciendo, no, la Iglesia Católica, que se salve, Dios mío, no, ¿ya? ¿No? Pero sí tendríamos que mirar estos fenómenos, ¿no? La pederastia, este tipo de cosas horrendas, como si se justifican desde un espacio, desde ciertos textos, desde ciertas prácticas de los profesionales religiosos, digamos, ¿no? De estos sujetos insoportables de los que ahora estamos hablando, que deberían renunciar desde mi perspectiva, si quisieran mostrar que algo quieren hacer. Toda la jerarquía de esta iglesia católica boliviana debería renunciar, deberían irse todos, ¿ya? Y deberían decir, perdón, no hemos podido hacer nada por ustedes, y llorar, ¿no? Porque, ok, bueno. Estructuralmente, ¿no? O sea, claro, sí, hay que mirar este problema
estas violaciones como un tema estructural, ¿no? Pero parte, o sea, del problema estructural que es el patriarcado es justamente, justamente la Iglesia Católica. Sí, pero en la medida en que lo es el ejército y la familia nuclear también. Sí. O sea, todos somos una... ¿no? En todos esos espacios la pederastia es un delito. Sí. Y se debe sancionar como un delito. Sí. ¿No? Sí. César, como última pregunta para cerrar este encuentro que ha abierto muchas más dudas que respuestas, por supuesto, que eso es lo que pretendemos. ¿Por qué viola un hombre? Es bien difícil esta pregunta, ¿no? Claro, no, realmente... No me imagino. ¿Sabes? Hay algo que decía perdón por salir con una cita, ¿ya? Sé que es un acto así como de gambeta cobarde, ¿no? Pero la de la teoría King Kong, Virginie Despentes, no sé cómo se pronuncia Despentes. Ella decía, probablemente todas las mujeres tenemos fantasías de violación, de que nos violen. Probablemente todos los hombres tienen fantasías de violación. Porque hemos crecido en esta cultura patriarcal que erotiza este tipo de relaciones, de dominación, de jerarquía, de sumisión y dominación, ¿no? Y que están sustentadas como, bueno, todo el rollo que acabamos de decir, por estas relaciones del patrón y el obrero, la obrera, la señora y la trabajadora del hogar, el profesor y los estudiantes. Es una relación perversa de jerarquías, ¿no? Que no solo son relaciones de poder, sino son relaciones de dominación. Y esas relaciones de dominación están erotizadas adentro, ¿no? Y por eso cuando se hacen preguntas de tipo, pero y también entre los artistas, también en las diversidades sexuales, también en la iglesia, en la familia, por Dios, en todas partes, porque eso estamos bebiendo todo el rato. Y nos sorprende cuando hay posibilidades, ¿no? Así como posibilidades de vivir de otra forma, ¿no? El socialismo, el comunismo, el anarquismo, y dicen, no, eso es que... ¿Y te gusta esto? Digamos, ¿no? Y esto está bien, digamos, ¿no? Y todo bien con esta mierda que vivimos ahora, ¿no? Pero claro, es más difícil imaginarte que esto se transforma que imaginar un apocalipsis zombie, digamos, ¿no? César, queremos agradecerte por aceptar la invitación para este programa difícil. Y entiendo que es difícil para todas, porque claro, tiene que ver también por cómo hemos construido, no sé, pues nuestra fe o cómo tú estás en el tema teológico, ¿no? Tienes tu formación ahí, ¿no? Y es difícil porque nos interpela también a nosotras. Nos interpela porque hemos sido socializadas y educadas como hombres en este sistema patriarcal. Claro que sí. Pero es desde ese lugar que creo hay que empezar a hacer la traición al patriarcado. Gracias por aceptar esta entrevista de Nación Marica. Gracias, Edgar. Y bueno, nos vamos desde la 21 de Calacoto, desde la iglesia de San Miguel, Nación Marica Callejera, hasta otro programa, hasta otra jornada de ocupación callejera, de resignificación, de desordenamiento, como lo planteaba César. Nos vamos saludando a todos los mamitos, a todos los chizos, a todos los creusas, las orcochis, las marimachas, las tortilleras, las tracas, las trabas, las transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera.